lugar, saludar a todos quienes nos acompañan hoy día, especialmente a nuestro invitado, a Joaquín Bascuñán, a quien tengo la oportunidad, ¿cierto?, de conocerlo ya desde hace bastante tiempo. Hemos coincidido en varias actividades también en IPE Chile, así que darle la cordial bienvenida, un invitado de lujo para esta jornada y para, por supuesto, hablar de un tema muy relevante y contingente y que yo creo que muchos de ustedes también tienen bastantes dudas e información que le podemos hoy día proporcionar. Así que, en primer lugar, saludarte, Joaquín, ¿cómo estás tú? Hola Marco, bueno, muchas gracias por la invitación. Saludar obviamente también a todos los asistentes, algunos ahí que conozco. Me tocó trabajar también con ellos, así que también un gusto poder verlos por lo menos virtualmente. Así que un gusto poder estar acá y bueno, ojalá que más que nada, como tú muy bien lo señalas, sea una conversación. Hay como de antemano te planteo que estamos inmersos dentro de una situación mundial y país que es compleja. Hay muchas cuestiones que, si bien es cierto, hay leyes. Hoy día hay una serie también de incertidumbre también sobre las mismas, muchas veces en cómo se van a aplicar, y lo más probable es que muchas de las leyes que han surgido en el último tiempo van a también ser modificadas, ser complementadas, ser interpretadas. Y ahí obviamente va a haber harto trabajo, sin lugar a duda, posteriormente. Exacto, Joaquín, tú lo has dicho. Joaquín, primero, para partir un poco y poder ponernos en conexión con la gente que hoy día nos acompaña, ¿en qué estás hoy día? Tú eres de profesión abogado, fuiste Ceremi del trabajo, también yo sé que tú haces clases en la educación superior, también escribes columnas por ahí, te hemos visto en algunos medios regionales escribiendo sobre distintos temas, así que cuéntanos un poquito en qué estás hoy día. Bueno, sí, efectivamente estoy haciendo algunas clases. Básicamente estoy trabajando, sí, hoy día en la Universidad de la Frontera. Ahí estoy cumpliendo dos funciones. Básicamente soy abogado de una fundación que tiene la Universidad de la Frontera, que es FUDEA. Y también estoy asesorando, este caso, a la Vicerrectoría de Administración y Finanzas también de la Universidad de la Frontera, en materias también jurídicas y también de gestión, en realidad. Así que en eso he estado haciendo clases también en algunos institutos profesionales también de acá de la región, así que en eso he estado abocado. Gracias, Joaquín. Bueno, yo también me imagino preocupado por todo esto que está ocurriendo hoy día y por lo mismo vamos a entrar en materia. Así que, Joaquín, lo primero, ¿qué opinas tú hoy día de lo que estamos viviendo desde el punto de vista de esta nueva ley de protección al empleo? ¿Cuál es tu percepción de esta ley? ¿Cuáles crees tú son los principales alcances que tenemos que nosotros considerar y cómo esta ley de cierta manera vamos a tener que irla perfeccionando a medida que evoluciona esta pandemia en nuestro país? Bueno, a ver, ya lo decía al principio, es una situación bastante compleja la que vive nuestro país, y el mundo, en realidad. No hay que olvidar que si uno se va a temas netamente laborales, esto siempre está cruzado también por aspecto económico. Nosotros como país, además, si nos comparamos con nuestros hermanos sudamericanos, teníamos una particularidad en comparación con el resto. Nosotros veníamos además en una situación ya como país compleja, que se venía dando desde el 18 de octubre, con el denominado estallido social. Eso ya había golpeado en algo la economía y también el empleo. Eh, y además, porque antes del 18 de octubre también había preocupación en el gobierno también de algunos indicadores que estaban mostrando una leve alza en materia de desempleo y también un cierto estancamiento también en materia de crecimiento económico. Entonces, eh, la pandemia, por decirlo así, en marzo, nos pilla también en una situación país que ya era compleja, ¿ya?
Evidentemente, la pandemia muchas veces a lo mejor algunos creímos que la cosa a lo mejor iba a andar más rápido, que iba a costar menos salir, pero no ha sido así, se nos ha ido quedando y obviamente eso tiene repercusiones en diferentes ámbitos de la vida, en la sociedad, y por cierto, de los impactos más grandes que tiene en el mercado del trabajo. Ahora, dentro de ese contexto, una de las primeras cosas que se legisla, precisamente como tú señalas, Marco, es esta ley de protección al empleo, que en realidad, si uno no analiza, es sin lugar a duda una buena medida, porque de una u otra manera frenó la posibilidad de que las tasas de desempleo se dispararan, ¿ya? Estamos hablando de que los últimos datos estadísticos entregados por la AFC habla que son cerca de 610.000 los trabajadores que han sido parte de la ley de protección al empleo. Sí que por eso me parece que estuvo bien y porque además de inmediato de entrada pone también una cortapisa que no es menor, que es el evitar los despidos de trabajadores o trabajadoras ocupando la causal de la fuerza mayor, ¿ya? Cuando fue el terremoto del 27F, se vio mucho despido por fuerza mayor y que incluso eran mal utilizados por algunos empleadores. Es decir, hubo casos de empleadores de Arica que alegaban fuerza mayor para despedir a sus trabajadores de un terremoto que había estado en el centro bastantes kilómetros de distancia, porque la fuerza mayor posibilita el despido sin pago de las indemnizaciones correspondientes. Entonces, a modo de prevenir aquello que podía darse, eh, se, eh, se establece dentro de esta ley, en una muy buena medida, que solamente los despidos iban a ocurrir por la causal de necesidad de la empresa, para, obviamente, que también los trabajadores tuviesen la oportunidad de tener su indemnización. Por un lado, creo que es positivo, frenó lo que podía haber sido las tasas de desempleo o de despido, pero, de todas maneras, lo que sí uno podría criticar, a mi modo, son dos aspectos. Eh, Primero, porque dentro de estas tres grandes causales o posibilidades o situaciones que se dan con la ley de protección al empleo, la primera que es la suspensión por acto de autoridad, es decir, cuando se cancela o se prohíbe la realización de ciertos actos o actividades, eh, el empleador puede de manera unilateral, es decir, sin preguntarle al trabajador, puede suspender este contrato, el contrato, y esto significa que el empleador seguirá pagando lo que significan las imposiciones, por un lado, que es una de sus obligaciones, y la otra obligación que tiene el trabajador, que es la prestar sus servicios, también se suspende. Esas son las dos cosas que se suspenden en esta figura. ¿Ya? Pero esto es por acto de autoridad. Mientras exista un acto de autoridad, esto tiene vigencia. Si el acto de autoridad levantado, lo podría ser, por ejemplo, la cuarentena, uno podría pensar que la ley, que es la suspensión del empleo, queda hasta ahí nomás, ¿ya? Y ahí también hay que ser bastante específico, ir también viendo algunos rubros. A nosotros, por ejemplo, tenemos el conocimiento que aquí ocurrió en la región de la Araucanía, por ejemplo, la prohibición de la Seremi de Salud de prestar atención odontológica, en donde había una prohibición absoluta, salvo urgencia. Es una acto de autoridad que obviamente motiva, por ejemplo, que un empleador de iniciativa propia, sin el consentimiento de su trabajador, puede haber suspendido la relación laboral. El otro caso es cuando se llega a un mutuo acuerdo entre las partes, donde ahí ya no solamente está la decisión del empleador, sino que tiene que ser de ambas partes, ambos tienen que estar de acuerdo. Y eso también tiene que ver, bueno, pues todas las empresas que se vean de una otra manera afectadas por el COVID-19 también pueden acceder a aquello. Entonces, Joaquín, eso sí. sí, disculpa que te interrumpa. Cuando tú mencionas ahí que esta segunda opción corresponde al mutuo acuerdo Sí. que hay entre los trabajadores y el empleador, ¿existe algún ministro de fe para poder concretar este acuerdo? Bueno, esto tiene que estar escriturado, se tiene que obviamente entregar la documentación pertinente, en este caso a la AFC, a la administradora del Fondo de Cesantía,
Esto se hace todo online, se ha querido procurar que obviamente las personas no vayan a la notaría o hagan otro tipo de trámite, sino que se puede hacer de manera directa. Ahora bien, hay sanciones para el empleador, incluso de carácter penal, para quienes quieran falsear documentación, porque en definitiva también se están ocupando platas que también son, entre comillas, de todo, al ocupar el seguro de cesantía. Te quiero explicar, además, dentro de mis reparos, que yo te señalaba, ya te decía lo positivo de la ley, es que, claro, efectivamente esta ley lo que hace es que el trabajador, en resumidas cuentas, no va a ir a trabajar, el empleador no va a pagar su remuneración, y esta remuneración va a ser pagada con cargo del seguro de cesantía, ¿ya? Eso estamos hablando que son recursos que son propios de los trabajadores y aportados y complementados en algunos casos por este sistema de reparto que tenemos en el seguro de cesantía, que es el fondo solidario. Pero básicamente va a estar cubierto por fondos que son de los propios trabajadores. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un espacio que es bien complejo, eh, porque, por un lado tenemos que son acotados, ¿ya? El tiempo en que pueden permanecer estos pactos. El pacto de autoridad, ya lo dije, hasta que esté vigente ese acto de autoridad, va a poder estar suspendida la relación laboral. Cuando hay un mutuo acuerdo, el plazo lo estipulan las partes, pero con una limitación que es de 6 meses, ¿ya? Entonces, al sexto mes, a lo mejor las partes van a volver a su relación laboral, y puede ser que la empresa, y eso es lo que yo también me temo que lamentablemente va a ocurrir, que la empresa al séptimo, octavo mes diga, ¿sabes qué? Realmente no puedo seguir pagando, no puedo mantener la empresa, y va a tener que empezar a despedir trabajadores. Entonces ahí hay un vacío que qué pasa con el seguro de cesantía que ya utilizó de una otra manera el trabajador. Es un vacío que vamos a tener, que yo creo que se va a tener que arreglar en una ley corta, tal vez posterior. Y lo O otro sea, Joaquín, también, disculpa te interrumpa nuevamente. sí, O sea, Joaquín, a lo que nosotros nos enfrentamos probablemente en un par de meses más, pensando que se van a cumplir estos 6 meses, uh-huh, es que probablemente nos encontremos, si no hay una nueva modificación a la ley, donde probablemente nos encontremos con un escenario bastante más adverso en términos laborales y de empleo. sí. Ahora bien, eh, ¿cuál crees tú que debiera ser hoy día la acción en concreto que pudiéramos implementar para poder prevenir esto y no tener que esperar a los 6 meses? Sí, a ver, ¿por qué lo veo complejo? Porque, en definitiva, yo creo que la ley de protección al empleo lo que ha venido un poco es a dilatar algunos despidos. Yo creo que algunas empresas van a poder sortear estos meses, pero otras no, otras se van a dar cuenta que a lo mejor las condiciones al séptimo mes van a seguir estando complejas. Eh, Acá, sin lugar a duda, a mi modo de ver, son cuestiones que a lo mejor el mercado en sí no va a poder resolver. Y esto vamos a tener que, a mi modo de ver, apelar a una fuerte intervención del Estado. Porque además, yo hablo del sexto mes, pero también hay que pensar en otra situación. El primer pago que dice relación con el pago del seguro de cesantía por intermedio de la ley de protección del empleo es del 70% de la remuneración. Y ahí empieza a bajar. Entonces, si nos ponemos en el ejemplo de un trabajador que hoy día gana 800.000 pesos, de acuerdo a cómo va bajando el tramo, estamos hablando que en el tercer mes, ese trabajador de los 800.000 pesos va a bajar a 380, ¿ya? Y que el quinto, sexto pago va a andar por cerca de los 280.000 a 300.000 pesos. Entonces, ya en ese caminar va a haber una complicación, va a haber una complicación. Claro. Joaquín, y ahí, ¿qué importancia toman, por ejemplo, estos llamados protocolos de retorno que se están diseñando? Por ejemplo, podemos hablar en términos deportivos, se habló de un protocolo de vuelta del fútbol, por ejemplo, pero también se están hablando de protocolos de vuelta para volver al turismo, para volver también al comercio. ¿Cómo crees Sí. tú que la implementación de estos protocolos va a poder favorecer y poder aplacar un poco esto que tú Es decir, indicas? yo creo, bueno, van a ser muy necesarios, sin lugar a dudas, Marco, va a ayudar, pero el tema, como te digo, creo que es un poquito más profundo, ¿ya? Porque pongámonos en la situación que en septiembre, ojalá, casi sea, no tengamos ni un contagio en el país. Eso no significa que la activación económica se va a realizar de manera inmediata. Esto va a tener un par de meses de, de, de,
de puesta en marcha, ¿ya? Entonces, pues digo, eso va a ser una cuestión complicada, va a ser muy complicada. Entonces, yo creo que todos estos protocolos, que en definitiva, por ejemplo, en el caso del sector turismo, hoy día la gente no sé si esté en condiciones o esté con ganas de salir a lo mejor en el verano a vacacionar, porque van a existir temores que van a ser evidentes. Entonces, es una cuestión que vamos a tener que ir viendo bien semana a semana. Para ir agotando respecto al tema de la ley de protección del empleo, también hay otra Te quedaba un cuestión que... tercer punto ahí, Joaquín. Sí, sí, perdón. Te quedaba un tercer punto que ibas a... Sí, no, lo que pasa es que me quería referir un poco también a la situación compleja que están viviendo las trabajadoras de casa particular en relación con la ley, ¿ya? Eh, Creo que son bastante perjudicadas y también ahí ha habido un movimiento de las agrupaciones de trabajadores de casa particular de que el gobierno también presente un proyecto de ley que la favorezca. Y la cuestión es muy simple. Y por eso yo te digo, la ley de protección del empleo muy bien desde un punto de vista que efectivamente previene los despidos, pero por otro lado está también quien soporta el gasto de ese tiempo. Y a mí me da la impresión que son los trabajadores con su seguro de cesantía que ya han tenido los que vienen a aportar. En el caso de los trabajadores de casa particular es peor aún, porque las trabajadoras de casa particular, ustedes sabrán, tienen una indemnización que es a todo evento, que es distinto al resto de los que es distinto al resto de los trabajadores, ¿ya? Es decir, aquí no se aplica la necesidad de la empresa, no se aplica no sé, la fuerza mayor, o porque, no sé, la persona faltó trabajar, sino que a todo evento ocurre el despido, y ellas se pagan del 4,11% que todos los meses su empleador cotiza en la AFP. Entonces, es un dinero que es de ellas, y que está ahí aposado en caso que ellas se queden sin trabajo, ¿ya? Entonces, son de ese fondo, que es de ellas, insisto, hoy día el que están hoy día pagando estos meses que han estado trabajando con su relación laboral suspendida. Entonces nos vamos a encontrar en la situación que en un par de meses más la trabajadora de casa particular a lo mejor va a ser despedida y no va a tener fondos de su 4,11% en su cuenta. Por lo cual, quien en definitiva le viene a cubrir esos meses, que también es una cuestión que está pendiente aún ahí, Marco. Entonces, por eso te digo, me parece Claro, bien la ley desde un punto de vista, pero también me parece que falta harto todavía por discutir en realidad. Y claro. por, y por, y Oye, por Joaquín, precisar. claro, por ejemplo, si un trabajador, hoy día hay varios Diego, casos, yo creo que ¿me escuchas a bien? nivel regional, también a nivel nacional, ¿Me de escuchas trabajadores bien? que tienen dos empleadores. ¿Qué pasa hoy día ¿Me si escuchas bien? ¿Me con solamente escuchas? un empleador tú tienes suspensión laboral? ¿Qué Aló, pasa ¿me con tu otro escuchas? empleador? ¿Qué pasa con el cobro también del seguro de cesantía? Chuta, justo tuve una interrupción. No sé si me puede repetir, Marco. No, sí, en el caso de un trabajador que tiene más de un empleador y que un empleador solamente decide hacer suspensión laboral, ¿qué pasa con el Sí. cobro del seguro de cesantía ahí? Lo que pasa es que eso es porcentual en base a lo que gana, porque en realidad el trámite que se hace es ante la AFC de manera directa, ¿ya? Y la AFC hace la determinación del pago y de los cobros respectivos. Ya, aquí bien. Oye, Joaquín, bueno, dentro de este mismo tema de la ley de protección al empleo, que es un tema que da para hablar mucho y que probablemente no lo vamos a poder resolver hoy día, hoy día gran parte de los trabajadores se encuentran en la modalidad de teletrabajo, ¿cierto? O trabajo semipresencial. Ujú. Y aquí es donde surgen muchas dudas, porque nosotros como país, la verdad que nos encontramos con esto un poco de golpe. Tú, antes de que partiéramos la entrevista, me comentabas, ¿cierto?, que efectivamente esta ley de teletrabajo de esta manera venía un poco relegada, porque nunca le encontramos todavía la urgencia y la necesidad. Y hoy día nos encontramos con esto de golpe y surgen algunas dudas. Y aquí nos queremos meter en materia un poco también pensando en la gran cantidad de estudiantes que hay presentes también de las áreas de prevención, de las áreas de administración. Y, por ejemplo, ¿qué ocurre con todo lo que tiene que ver con los accidentes laborales? De cómo hoy día nosotros en teletrabajo nos planteamos frente a un accidente laboral, cómo lo catalogamos, cómo lo podemos observar desde el punto de vista más formal. Mm.
Bueno, acá entramos a un tema no menor y bastante complejo. Ahí Francisco yo creo que se está tomando la cabeza porque efectivamente sabe que es así. Eh, a ver, eh, la ley del teletrabajo en realidad, claro, se le puso urgencia en realidad por las circunstancias que estábamos viviendo y también vino a ayudar a que algunos trabajadores no fuesen despedidos o no tuviesen descuento en sus remuneraciones y pudiesen no, en este caso, no asistir a su trabajo y hacerlo de manera remota en realidad. Eh, bueno, efectivamente la ley estuvo mucho tiempo en el Congreso, básicamente tal vez no porque no se le quisiera poner urgencia, sino que fundamentalmente porque las partes no se lograban poner de acuerdo, ¿ya? Por un lado, estimaban algunos que era solamente en beneficio de los empleadores para darse costos, y otros señalaban que no era conveniente porque podía haber una suerte de precarización del trabajo, ¿ya? Y precisamente vinculado con los temas de seguridad y salud del trabajo, ¿ya? Em, y bueno, estamos recién ahí en pañales con la nueva ley, con el reglamento, además. Eh, Hacer primero la diferenciación, Marco, entre el trabajo a distancia y el trabajo o teletrabajo, que son dos cuestiones que son Exacto. parecidas, pero no son iguales. Básicamente, el teletrabajo tiene que ver con la utilización de medios tecnológicos informáticos, ya sea en el domicilio del trabajador o en otro lugar que las partes pongan de común en acuerdo, pero que obviamente nunca sea ni el establecimiento ni la empresa propiamente tal. Y en cambio, el trabajo a distancia es lo mismo, pero sin estos elementos tecnológicos, ¿ya? Y ahí hay hartas cosas que hay que conversar y que se van a ir viendo en el camino, ¿ya? Estamos con un reglamento también que lleva poquito tiempo, no sé, de tener un mes, a lo mejor el reglamento, un poco más, eh, pero claro, es decir, por un lado se establece o como marco general tenemos el artículo 184, que obviamente rige en este caso también al teletrabajo. La obligación, por cierto, obviamente del empleador. Después hay alguna obligación del empleador de confeccionar una matriz, una matriz de identificación de peligro en el lugar de trabajo, cuáles son los riesgos laborales que pueden existir ahí, eh, cuestiones de carácter ambiental, ergonómica, eh, pero nos vamos encontrando con algunas dificultades. Nos vamos encontrando con la dificultad que, por ejemplo, en materia ergonómica, eh, eh, se estará cumpliendo o no con que el empleador estará entregando la silla correcta o estará entregando él el computador, el pago al internet, eh, estarán las conexiones eléctricas como corresponden. Hay una serie de cuestiones ahí que es bien complejo y porque además se le entrega la fiscalización, obviamente, a la inspección del trabajo. Joaquín, Eh, sí, de hecho hay un punto importante que uno lo puede ver también por intermedio de las redes sociales, de distintos medios de comunicación, donde mucha gente, ¿cierto?, se queja diciendo que hoy día con teletrabajo pareciera que se trabajara más y que compatibilizar también lo que es el trabajo con las labores hogareñas resulta un poco más complejo. ¿Hay alguna regulación que a mí, por ejemplo, me exija cumplir mis 45 horas laborales dentro en el caso, en mi hogar con teletrabajo o al yo adoptar la modalidad de teletrabajo quedo excluido de cumplir con las 45 horas y más bien tengo que trabajar en base a productos o estar siempre disponible? eh, ahí es bien variado lo que establece la ley. ¿Ya? La ley establece la posibilidad de regular una jornada ordinaria, por decirlo de una manera, y ahí se tendrá que ver cuál es la forma adecuada para poder establecer la forma en que se va a contabilizar la asistencia del trabajador. O sea, ahí será también la inspección del trabajo la que también en su momento nos va a entregar algunas directrices, será, no sé, enviar un correo, será meterse al portal de la empresa, queda registrado ahí el ingreso y la salida, en fin. Pero también existe la posibilidad del artículo 22, sin esta limitación de la jornada. Incluso también está la opción de tener una mixtura, es decir,
un tiempo trabajando presencialmente en la empresa y otro tiempo trabajando desde la casa. Eso va a depender del acuerdo que se llegue entre los trabajadores, ¿ya? No hay que olvidar, y sobre todo para el caso del COVID, es que el teletrabajo es un contrato que es consensual, ¿ya? Es decir, las partes tienen que estar de acuerdo. Aquí no puede existir la Exacto. obligación de una de las partes de exigir trabajar en el modelo o con la modalidad de teletrabajo, ¿ya? Esto tiene que ser de común acuerdo. De Y hecho, otra cosa, eso te iba a comentar. sí, Porque hoy y día otra también cosa, muchas personas dicen, no, me están obligando a estar en teletrabajo y yo no quiero, tengo problemas en mi casa, necesito estar en la oficina trabajando y por lo tanto no me pueden obligar. no se puede obligar, ¿ya? Ahora, otra cosa, por ejemplo, es que el empleador tenga su oficina cerrada, ¿ya? Pero si la tiene cerrada y no quiere que sus trabajadores vayan, bueno, tendrá que llegar a otro acuerdo, pero no será el teletrabajo, a eso me refiero yo. El teletrabajo tiene que ser de común acuerdo. Y están de común acuerdo, Marco, que la ley también claramente eh, establece la posibilidad de devolver, entre comillas, como a foja cero. Cualquiera de las partes que haya firmado el pacto de teletrabajo, cualquiera de las partes puede revertir ese contrato y señalar que va a volver a la condición anterior o a la original. ¿Ya? La ley lo que también está exigiendo en ese caso es que se avise con 30 días de anticipación. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos que el empleador puede decir, ¿sabe qué, señor trabajador o trabajadora? Quiero que usted vuelva a volver en 30 días. O bien el propio trabajador le puede decir a su empleador que no quiere seguir trabajando de la misma manera. Y tú planteas una cuestión que igual no es menor, Marco. Cuando surgió, cuando empezamos con la pandemia, hubo algunas encuestas, en este caso de algunos sitios que ven el tema laboral, Laborum, por ejemplo, en donde el 70% de los trabajadores estaban felices, ¿ya? Con esta posibilidad. Y de esos 70%, más del 60% decía que no quería regresar al trabajo, sino que quería quedarse en la modalidad de teletrabajo. Eso Hoy fue al día, inicio. hace 10 días atrás, claro, así es, porque salió otra encuesta en donde la gente lo único que quiere es volver a trabajar, o un alto porcentaje, volver a trabajar en las condiciones que estaban antes. Ha existido un cierto grado de estrés que no es menor. Y ojo Exacto. también que la propia ley, Marco, también establece no solamente la obligación en este caso del empleador, de generar esta matriz, sino que también de establecer un programa que permita evitar los riesgos, no solamente para la salud, en este caso del trabajador, sino que también para evitar problemas psicosociales su entorno familiar, ¿ya? Es decir, Exactamente. también va para allá este asunto. Ahora, Oye, Joaquín, sí, dime. antes de continuar, una consulta. Hoy día tu empleador puede ir a tu domicilio y supervisar tu jornada laboral. No, ¿Qué no hay en puede. eso? No No puede. Lo puede. que pasa es que ahí prima una disposición que es superior al de una ley, que es un artículo de la Constitución Política de la República, ya que es la inviolabilidad del hogar. Es decir, nadie puede entrar a tu hogar así como así. Acuérdense que lo vimos en el Tendría tema que de la llegar a un infección. acuerdo. Claro, hay que llegar a un Tiene que acuerdo. ser, Más que un acuerdo, lo tiene que permitir en este caso el trabajador. tiene que ser, ¿Ya? espera que me avisa y lo dejo entrar. Sí, justamente. Y lo puede hacer el empleador, como también lo puede hacer alguno de las mutualidades, ¿ya? Ahora, sin perjuicio de que existe ese derecho por parte del trabajador, no obsta a que el reglamento interno, por ejemplo, en algún momento contemple que si el trabajador no da fundamentos razonables de por qué no quiere que ingresen a su hogar, podría ser eventualmente a lo mejor sancionado, ¿ya? Insisto, lo que no quiere decir que esté en la obligación de hacerlo, ¿ya? Eh, Otra cosa también importante, porque también se ha discutido, si existe la posibilidad que el empleador, a modo de estar fiscalizando, tenga ocupando la cámara del computador o una cámara externa, eso derechamente no, eso incluso está zanjado antes de la ley del teletrabajo, está, creo que por el año 2002 la inspección del trabajo, incluso al interior de las propias empresas, ya evitaba, entre comillas, la cámara que podría, entre comillas, acusar o no al Claro. trabajador. Entonces, en este caso, también son esos dictámenes de la inspección del trabajo, como te digo, que ya 17, 18 años,
los que también, de una otra manera, ayudan, posibilitan, en este caso, que el entorno familiar del trabajador sean resguardados. Pero como te digo, es una cuestión que va a ser muy compleja. La inspección del trabajo, lo más probable es que va a recibir denuncias, donde van a tener que ir a revisar, pero si esto se torna como, si el teletrabajo prende en el país, va a ser bien complicado tener un batallón de fiscalizadores recorriendo cada uno de los puestos de trabajo, porque en definitiva eso son los puestos de trabajo. Claro. Y un tema no menor, no solamente el empleador está obligado a proporcionar los implementos para trabajar, como ya les decía, sin perjuicio de que a lo mejor también pudiese llegar a algún acuerdo con su trabajador de compensar el uso de su computador, el uso del celular, el uso del internet, pero también tiene que proporcionar las medidas de protección. Y ahí nos vamos a encontrar en lo que tú planteas al final, Marco, que va a ser un tremendo lío de establecer si un accidente tiene la relación directa con el tema laboral o no. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con otra cuestión que yo creo que, sin lugar a duda, que nuevamente va a tener que legislarse, declararse, porque, insisto, y tal vez a lo mejor Francisco ahí puede apoyar más adelante en la conversación, pasa algo similar con las trabajadoras de casa particular, que existe también la posibilidad de ir a los hogares a saber un poco las condiciones, si tienen su contrato de trabajo, en fin, pero cuesta llegar por una cuestión de recursos humanos que tiene la inspección del trabajo y porque además existe la otra parte, la inviolabilidad del hogar que yo te planteaba. Entonces, va a ser muy complejo, creo yo, la fiscalización. Es un tema que creo yo pendiente. Oye, Joaquín, bueno, nosotros hasta ahora, yo siempre he dicho que somos el país de las comisiones investigadoras y de los consejos asesores. Sí. En eso nos pasamos gran parte del tiempo y pareciera que muchas veces no se llega a muy buen puerto. Pero hoy día también nos vamos a transformar en el país de los protocolos, en el protocolo de acceso, en el protocolo de ingreso, en el protocolo de visita, en el protocolo de salida. Y que hay en esto, por ejemplo, yo he podido comprobar también en mi lugar de trabajo que a medida que van pasando los días, pareciera que también la gente se va un poco relajando con este tema del COVID, al menos acá en la región. Ya pareciera que ya estamos, entre comillas, regresando un poco a la normalidad. De hecho, tú a las 5:30 de la tarde ya te encuentras con un taco en distintas calles de Temuco, cosa que en meses previos no ocurría. Entonces, ¿cómo hoy día desde el punto de vista de la prevención y desde el punto también del, del derecho laboral, nosotros vamos a poder darle continuidad a la exigencia de estos protocolos y también a la rigurosidad de poder mantener estos protocolos en el tiempo, porque tenemos que pensar también que no sabemos cuándo esta cosa pueda rebrotar? Y mientras no tengamos la vacuna, vamos a tener un peligro latente, inminente, de contagio. Entonces, ¿cómo tú, desde tu experiencia también como Seremi del Trabajo, hoy día nosotros podemos colaborar también en este punto? A ver, yo creo que ahí el trabajo en tema de prevención de riesgo, el trabajo en las mutualidades, creo que yo va a ser ahí fundamental, ¿ya? Y de los organismos que permitan, por un lado, la capacitación, que permitan, por un lado, la orientación, no solamente de los trabajadores, sino también de los empleadores. Es difícil exigir hoy en día el cumplimiento de protocolos, por mucho que uno los quiera y que sean así, y así deberán ser. Pero hay cuestiones que a uno mismo en el día a día, hay cuestiones que se le olvidan, hay cuestiones que son complejos. Este es un escenario demasiado nuevo y demasiado adverso, ¿ya? Son palabras mayores. Eh, Creo, insisto, que lo que va a tener que ocurrir ahí es un trabajo fundamentalmente desde los profesionistas de riesgo y, por cierto, de los administradores del seguro. Es decir, no creo que sino quién. Es decir, vamos a estar tirándole nuevamente la pelota, recargando de vega a los inspectores del trabajo, no me parece. Es decir, vamos a tener que trabajar en una cuestión que siempre ha sido muy compleja, Marco. Si hemos estado por cuánto tiempo tratando de ir generando la conciencia de la seguridad en el trabajo, del autocuidado, y vemos que si bien es cierto las tasas de accidentes laborales bajan,
o han bajado considerablemente, tampoco uno puede decir que ha sido también suficiente. Es decir, ojalá que se siga mejorando, pero va a ser una cuestión muy compleja, es decir, por una cuestión de que somos humanos, que nos equivocamos, y eso, como te digo, va a ser súper complejo. Es decir, yo lo veo eh, complicado en cuanto a que sí hay que hacerlo, pero el 100% va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado y vamos a tener que estar atentos siempre, obviamente, a todo. Es decir, nosotros conversábamos el otro día, por ejemplo, en la Universidad de la Frontera, la UFRO tiene hoy día una política que es distinta a lo mejor a la que a la tienen otras instituciones. La UFRO hoy día no quiere que la gente vuelva a trabajar, ¿ya? Y cuando se retome cierto grado de normalidad, la idea es preguntarle a los funcionarios quién quiere volver de manera voluntaria, ¿ya? Y los que han tenido que ir a trabajar en estos días con cuestiones que han sido excepcionales, se les va a buscar en autos que son sanitizados, con un chofer que también ha cumplido con estos protocolos, se le va a buscar, se le va a dejar, ¿cierto? Uno cumple con el protocolo. Pero si esa persona tú la dejas en la casa, con todas las medidas, con todo lo que significó, que le tome la temperatura, en fin, eh, que se le pasen los implementos de seguridad apropiados, se le olvidó, no sé, comprar pan, va a la esquina y se contagia. Ese es el tema, ¿ya? Es decir, hay un tema o lo mismo la empresa puede tener un trabajo excepcional en cuanto a la implementación de medidas de prevención, pero el trabajador se puede contagiar en el transporte público o en cualquier otro espacio. Entonces, es un tema que es complicado y que va a ser complicado además para demostrar lo que también se ha venido discutiendo mucho tiempo respecto a la trazabilidad para determinar si efectivamente estamos en presencia de una enfermedad de carácter laboral o no. Entonces, esa cuestión es sumamente complicada. Es decir, ¿cómo puedes tú hoy día comprobar la trazabilidad de una enfermedad? Es una cuestión también muy compleja. Oye, Joaquín, ¿y Bien. tú hoy día crees que como país hoy día nosotros podríamos estar quizás orientados a poder darle mayor auge y también trascendencia a lo que es el teletrabajo? ¿Tú crees que hay instituciones que hoy día y empresas que hoy día están preparadas para poder implementarlo como una forma de trabajo habitual? Ya que pones el caso de, por ejemplo, de la Universidad de la Frontera, que yo sé que efectivamente es así, así como también ocurre en otras instituciones donde sus procesos también permiten poder usar, ¿cierto?, la virtualidad como mecanismo de trabajo, pero también tenemos el caso, por ejemplo, de las pymes, que de hecho también nos vamos a ir para allá, porque las pymes hoy día son las que tienen la mayor afección en este tema y son las que sufren más con este tema del teletrabajo y también con el impacto en sus utilidades. Mm. Y son las pymes las que han soportado gran parte también de estos inconvenientes y sobre todo el mercado laboral, ¿ya? El gran porcentaje de las empresas, por ejemplo, que se adhirieron a la Ley de Protección de Empleo son grandes empresas, ¿ya? Sí que eso también destacar a las pymes porque le han puesto el hombro al país. Eh, Claro, va a ser una cuestión sumamente complicada, insisto, ¿ah? Y a lo mejor puedo sonar sumamente negativo lo que estoy diciendo, pero va a ser una cuestión compleja para las pymes, sobre todo que a lo mejor no tienen los recursos de las grandes empresas, y porque además muchas veces los rubros no permiten teletrabajar tampoco, ¿ya? Las grandes empresas últimamente sí estaban más proclives al teletrabajo o lo que era antiguamente el trabajo a distancia, y una cuestión que es sumamente simple. ¿Ya? El otro día yo hablaba con una persona que tiene una empresa acá y me dice, mira, yo pago en arriendo, no sé, 2 millones de pesos por mis trabajadores y me doy cuenta que a lo mejor hoy día trabajo, a lo mejor mis trabajadores no me están produciendo al 70 de lo que me producían, pero me sale más a cuenta tenerlo en la casa que estar pagando los 2 millones y a lo mejor me arriendo una oficina de 500.000 pesos y tengo 4 o 5 y salvo la situación, ¿ya? Eso también se va a dar, ¿ya? El tema está que si nosotros como país estamos hoy día preparados para enfrentar una ola tan grande de teletrabajadores, yo me aventuro a decir que no, ¿ya? Estamos Insisto, aprendiendo. es que es por una cuestión lógica, Marco. Insisto, no quiero ser negativo. Estamos con un reglamento que tiene recién un mes y estamos con un auge del teletrabajo que partió a fines del mes de marzo, principios del mes de abril. Entonces, es un tema
que se nos viene y que vamos a tener que aprender. Es decir, vamos a tener que aprender. Todos los que estamos aquí presentes vamos a tener que ir aprendiendo. Y lo otro que va a ocurrir es que muchas de las cosas que se están hoy día discutiendo, que se están salvando, eh, lamentablemente van a terminar en los tribunales de justicia, lo más probable. Es decir, mucha cuestión se va a judicializar. Al no tener claridad de cómo actuar, la Dirección del Trabajo está sacando dictámenes, 2, 3, 4 dictámenes al día. Imagínate que ayer, creo que sacó recién un dictamen que tiene que ver con la sala cuna respecto a las teletrabajadoras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había algunas empresas que decían, ya, esta trabajadora se va a su casa, tiene la posibilidad de estar con su hijo, por lo cual yo no le pago la sala cuna. ¿Ya? Y ya la Dirección del Trabajo dictaminó que eso no es así, que van a tener que seguir igual aportando o compensando la sala cuna, pero no es que porque tú estés con tu hija en la casa, la vas a tener bajo cuidado, porque eso obviamente no es la idea. Entonces, a eso me refiero, Marco, que todos los días Va a surgir algo nuevo. Dictámenes nuevos, eh, y esto va a ser una cuestión que vamos a estar mucho tiempo, porque el derecho al trabajo es una cuestión muy casuística, es muy de caso a caso. Y cuando comiencen a surgir otros casos, van a salir más dictámenes, más proyectos de ley. Entonces esta cuestión va a ser una bola de nieve en cuanto a nuevas regulaciones. Oye, Joaquín, mira, ya estamos, bueno, Sí, ya nos queda muy poquito alguien para preguntaba poder. ahí, sí, alguien preguntaba, antes se me olvidó, respecto a los trabajadores honorarios, vi que preguntaba Sí, alguien ahí. muy buena pregunta. Lo mismo te iba a Sí, decir. no están regidos, es decir, no le aplica la ley de protección al empleo por una cuestión muy simple. La ley de protección al empleo solamente la pueden utilizar los trabajadores que están adscritos al seguro de cesantía, ¿ya? Lo que sí se está haciendo hoy día es un proyecto de ley que va a venir a cubrir eh, también a los trabajadores honorarios, pero también ahí yo también siento que falta un poco al Estado meterse la mano en el bolsillo, porque lo que va a hacer en este caso el gobierno es entregar un fondo de plata como común para que los trabajadores honorarios que se han visto mermados en los últimos meses en cuanto a sus boletas puedan suplir. Pero eso va a ser una suerte de préstamo, porque los posteriores 3 años, me parece mucho, 3 o 4 años, cuando hagan la devolución de impuestos, se le va a retener parte de ese impuesto para cubrir, entre comillas, este préstamo que se le está dando. Entonces, es una buena medida paliativa, pero que, insisto, nuevamente, la va a terminar pagando el propio trabajador. Claro. Oye, Joaquín, centrarnos un poquito en la región, que es lo que obviamente a nosotros más nos preocupa en este momento. ¿Cómo hoy día la región, que tiene, bueno, tú conoces muy bien las estadísticas sobre nuestra región respecto a empleo, pobreza y desigualdad, cómo nosotros hoy día podemos apoyar, por ejemplo, a las pymes? ¿Cuál sería hoy día, por ejemplo, una buena política en la cual hoy día se diera un impulso a la economía para que las pymes puedan revertir un poco este mal momento? Y segundo punto, conociendo la realidad de la región, desde el punto de vista de la precariedad laboral con la cual cuenta, ¿qué podríamos hacer, ¿cierto?, para poder elevar un poco los niveles de empleabilidad y poder también reducir obviamente lo que es la cesantía, considerando que obviamente los rubros en los cuales la región hoy día genera mucho empleo, por ejemplo el turismo, ¿ya? Y los servicios se van a ver obviamente plenamente afectados. De hecho, leía por ahí que la última estadística respecto al turismo era que se iban a perder cerca del 85% de las fuentes laborales. Entonces, ¿qué crees tú que en la región precisamente se pudiera hacer para poder revertir este tema? Bueno, a ver, respecto a las cifras siempre complejas de la región, bueno, es efectivo. Y curiosamente, bueno, esto también va a afectar a la región, cosa que muchas veces no ocurría, no ocurría anteriormente cuando venían crisis mundiales desde el punto de vista económico. Quiero bien breve señalarlo, porque nuestra región, al tener una economía entre comillas, de escala pequeña, muchas veces los impactos internacionales no le afectaba tanto, ¿ya? Entonces a veces cuando subía muchas veces el empleo a nivel país, nuestra región subía a lo mejor, pero menos, ¿ya? Porque es una
es una región de empleos más locales, ¿ya? Más locales. Eh, yo creo que una de las cosas que es importante, y aunque suene muy fácil decirlo, yo creo que acá tiene que venir una inyección a la vena, y eso me refiero a, a establecer algunos recursos que lleguen directos a la familia, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué muchas veces se criticó, por ejemplo, la ayuda de las cajas? Porque si tú entregas, dinamizas la economía entregando recursos a las familias, ese dinero queda en la región. Ese dinero se dinamiza en la región se dinamiza en la señora que tiene el mini market en la esquina, se dinamiza porque yo tengo plata y voy a poder viajar, a lo mejor con pocos recursos, pero voy a poder ir a ver a mi pariente que vive un poco más allá, pasarle a comprar, en fin. Como lo que hicieron unos alcaldes en Santiago, Es con que la lo que billetera pasa electrónica. es que es la mejor forma de dinamizar la economía desde el punto de vista local, ¿ya? Si tú le compras cajas de mercadería que son bienvenidas, por cierto, a las grandes cadenas de supermercados, el dinero queda ahí. Si no estoy diciendo que no haya que ayudar tampoco a la grande empresa. Pero distinto es que ese dinero, esos recursos, llegan a las familias y ellos vean dónde se dinamiza esas compras. Y respecto a de las pymes, tiene que venir, por cierto, incentivos, tienen que venir préstamos. Yo, sin ser un experto en materia económica, yo lo que he escuchado, por lo menos, de algunos empresarios, y tal vez aquí si hay empresarios, a lo mejor también lo pueden constatar, ha sido eh, trabas muy grandes del famoso FOGAPE o de otros incentivos que están llegando, o préstamos que están llegando, en este caso el gobierno por intermedio de la banca, de los bancos, en donde muchos tampoco han podido concretar la ayuda económica. Entonces, insisto, aquí tiene que venir una inyección potente de recursos. Por un lado, que le lleguen a las personas, y por otro, que le permitan a las empresas seguir viviendo. Respecto al tema del turismo, es una cuestión que yo creo que es mucho más crítica, porque tú puedes efectivamente ayudar también económicamente, pero, eh, pero lamentablemente el turismo vive también, lamentablemente, de ciertas certidumbres que da los lugares donde tú visitas. Y si estamos en una situación complicada como país, eh, sin lugar a duda que va a haber menos gente de turistas. Esa cuestión va a ser una cuestión obvia. Eh, es complejo. Como digo, ahí yo creo que falta la inyección más potente y dinamizar la posibilidad de que las empresas sí accedan a estos créditos o a estos fondos que está entregando el gobierno. Insisto, que por medio de asociaciones de empresas han sido criticados porque no le ha llegado a todos, o no todos han podido acceder. Han tenido bastantes trabas. Oye, Joaquín, hoy día con el nivel de incertidumbre que existe, eh, yo creo que también muchas personas están tomando la decisión o no de si emprender o no algún tipo de negocio, buscar también una forma de poder rehacer su actividad económica pensando que probablemente pudieron haber sido desvinculados, perdieron su fuente laboral. Entonces, ¿cuál hoy día podría ser por ahí quizás algún consejo que tú también pudieras entregarle hoy día a quienes nos acompañan en esta transmisión respecto de la decisión de emprender? ¿Cuál crees tú que podría ser ahí un buen consejo? Bueno, es complejo hoy día, ¿ya? Bueno, yo no tengo mucha alma de empresario en cuanto a ver dónde está la oportunidad de negocio. Hay algunos que sí le han apuntado al palo al gato en estos momentos, ya han encontrado la oportunidad para comercializar sus productos, para vender, han sabido llevar de buena manera esta situación. Eh, eh, pero sin lugar a duda que hay una cuestión, insisto, de dinamismo económico que va a ser complejo. Es decir, eh, las proyecciones de crecimiento económico son bajas de aquí a, no sé, a un año más. Eh, Se proyecta también que muchas personas que tienen crédito hipotecario a lo mejor van a terminar con sus casas rematadas. Eh, y aquí obviamente la persona que tiene ahorro suficiente hoy día, a lo mejor va a poder, entre comillas, beneficiarse, y si es astuto,
eh, podrían eventualmente dar el salto, pero es una situación muy compleja. Es decir, yo a nadie hoy día le diría que a lo mejor emprenda un negocio tradicional, ¿ya? Si alguien a lo mejor quiere emprender algo que a lo mejor pueda, en virtud de la pandemia, eh, hacerlo, bueno, que lo haga, pero es complejo, es complicado, muy complicado. Oye, Joaquín, mira, se nos queda una preguntita por ahí. ¿Sí? No quiero que finalicemos sin antes poder responderla, ¿Sí? donde hacía referencia a un trabajador jubilado, pero que se vuelve a reencontrar en el mundo laboral. Mm. ¿Qué pasa con ese trabajador respecto a la ley de protección del empleo? No tiene tampoco la posibilidad de estar protegido por la ley. Es lo mismo caso que también que las personas que reciben pensión de invalidez, por ejemplo. ¿Ya? Ni el jubilado ni el que recibe Ah, pensión de perfecto. invalidez lo puede recibir, ¿ya? No lo reciben. Sin perjuicio de que las partes pueden llegar a algún acuerdo entre ellos, pero ya no va a ser de cargo en este caso de la AFC, ¿ya? Ni jubilados, ni insisto, ni personas que tienen la pensión de invalidez. Claro. Oye, bueno, Joaquín, ya estamos llegando al Joaquín, final de una, de una la consulta. entrevista. Eh, ha sido una muy buena conversación. Yo sé que este tema da para mucho más, ¿ya? Y bueno, yo sé que puede sonar un poco cliché, pero ¿qué le podrías decir a nuestros invitados hoy día respecto de lo que se avecina, de cómo podemos también ser un poco más optimistas? Yo sé que los números y las cifras muchas veces pueden dejarnos bastante alicaídos, pero también tenemos que entender que hay que cuidar un poco también la salud mental, hay que cuidar también, ¿cierto?, la familia, también cuidar lo que se pueda venir más adelante. Así que, ¿qué consejo nos podrías dar tú, Joaquín, con tu experiencia también y con lo que tú sabes respecto a este tema hoy día a quienes No, te pues, escuchan? Bueno, a ver, lo primero, bueno, primero el llamado a cuidarse, ¿ya? Yo creo que eso es lo fundamental, a tratar de poner las medidas de protección adecuadas, de estar ahí muy riguroso respecto a ese tema. Yo creo, insisto, que van a venir momentos complejos y en un par de meses más, ¿ya? Reitero, la ley de protección al empleo, en el caso del pacto de común acuerdo con las partes, tiene solamente una vigencia de 6 meses, ¿ya? Entonces yo creo que el séptimo mes, que va a ser eso supuestamente en septiembre, para la gente que se inscribió en marzo o abril, va a traer complejidades, ¿ya? Va a traer gente que va a estar desempleada más allá de la que ya está hoy, eh, por una cuestión evidente. Si nadie quiere que los negocios quiebren, ni los empleadores quieren despedir a sus trabajadores, sino que lamentablemente la situación económica no va a dar para sostenerlo a todos, ¿ya? Es decir, de estos 612.000 trabajadores que hoy día están protegidos por la ley, piensa solamente en un porcentaje de que la mitad sobreviva. Entonces estamos hablando de muchas personas. Y como el empleo tiene que estar relacionado tan íntimamente con la economía y con el crecimiento que tiene un país, si el país tampoco va a estar en condiciones de progresar, de generar empleo, va a ser muy, muy complicado. Entonces acá el llamado, insisto, es a consolidar un Estado fuerte que por un lado garantice derechos básicos, eh, y lo otro, es fundamental el apoyo directo, reitero, a las trabajadoras y trabajadoras, que en definitiva es a la familia, y por otro lado también el apoyo a, a las empresas. Perfecto. Bueno, Joaquín, más que nada agradecerte hoy día tu tiempo, tu disposición para poder participar en esta primera actividad que hacemos de este tipo junto a IP Chile. Probablemente van a venir más instancias como esta, en la cual vamos a conversar sobre otros temas. También es importante poder distraer un poco a la gente y conversar quizás de otras temáticas. Así que nos vemos en otra oportunidad, Joaquín. Por ahí quizás coleccionando láminas. Yo sé que también te Eso. gusta la colección de láminas. Así es, Así así es. que por ahí nos encontraremos con algún álbum que coleccionar. Eso, muy bien. También quiero darle el paso a Johnny Echeverría. No sé si está por ahí, Johnny, para que también pueda darle un saludo a los asistentes. Sí, gracias Marco. Bueno, desde ya agradecer a todos su participación en este tema.
agradecer el tiempo y la buena disposición de Joaquín, muy agradecido por el tiempo, ¿cierto? A ti también, Marco, por participar como moderador de esta actividad. Sin duda, como conclusión y como comentaba Joaquín, ¿cierto?, en su intervención, estamos aprendiendo, ¿ah? Estamos aprendiendo y cada día, ¿cierto?, vamos a continuar con esto. Lo ideal es que cada uno desde nuestra formación como profesionales, con la gente de recursos humanos, ¿cierto?, y la gente de prevención de riesgo, podamos resguardar la integridad física y psíquica de nuestros trabajadores, ¿cierto?, en nuestras organizaciones, ¿ah? Es un tema para largo, hay muchas cosas que estamos, como mencionábamos, aprendiendo, así que muchísimas gracias, Joaquín, muchísimas gracias, Marco, también, y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta primera instancia, y obviamente es un tema que lo vamos a seguir abordando, ¿no? Gracias. Yo Por quiero igual, supuesto. bueno, agradecer, Johnny, la invitación a Marco, dispuesto obviamente también para más adelante. Como dice Johnny, este asunto vamos a estar todos de un constante aprendizaje. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Obviamente también saludar a despedirme de varios que conozco por ahí, de Pancho, de Vilma, hace tiempo que también no la veía, me tocó también trabajar con ella, así que saludo también, Vilma. Así que bueno, a vuestra disposición, creo que la actividad, bueno, son importantes realizar este tipo de actividades, los felicito, porque hoy día en estos momentos que estamos viviendo, a veces es necesario también escucharnos, conversar, aislarnos un poco de lo que está aconteciendo, así que súper bien también felicitarlos a ustedes como IP Chile, y ojalá que también sigan obviamente con más de este tipo de actividades. Así que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Así que nos despedimos en esta oportunidad. Un abrazo para todos, cuídense y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias y nos reencontramos nuevamente. Muchas Hasta luego. gracias, igual para todos. Gracias, gracias Marco, chau, Joaquín, chau. Chao, Gracias. gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias.